con con nuestro libro. Eh, Aquí hay muchos títulos que tal vez tú ya hayas escuchado, la valentía de los discípulos, hablar con denuedo y todo el rollo, y yo realmente no pude ponerle un título. Hay muchas ideas que me vinieron a la mente. Vamos a estar solamente del capítulo 4 del versículo 1 al 12, y no me dio para más, te soy sincero, pero lo que traemos es porque Dios así nos lo ha puesto. ¿Y por qué no ponemos este tiempo en las manos de Dios, que es el único que nos puede convencer, que es el único que nos puede abrir el entendimiento a través de su Espíritu Santo? Vamos a orar. Señor, cada vez y una vez más, Señor, no cansemos de orar, Señor, no cansemos de hablar contigo, no nos cansemos de alinearnos a tu voluntad, Señor. Y en este tiempo que estamos abriendo tu palabra, Señor, que estamos poniendo nuestra atención ahí, Señor, yo te quiero rogar que tú tomes el control de nuestras vidas, toma el control de mi pensamiento, de mi hablar, Señor, que tu Espíritu Santo llene al que venga afligido, llene al que venga con duda, llene al que venga este, dolido, Señor. Y también, ¿por qué no?, al que venga contento y feliz, Señor, por lo que haya pasado en la semana. Señor, gracias, Señor. Gracias por este privilegio de estar todos unánimes, juntos, para escuchar de tu palabra, Señor. Así que háblanos, Señor, a cada uno de nuestras vidas. Y, Señor, danos el denuedo de hablar, danos el denuedo de hacer las cosas que tú en tu voluntad nos estás hablando, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, hermanos, en el capítulo 4, sin antes no recordarte el capítulo 3, donde vimos esta segunda oportunidad de este Pedro. Oímos que hablaba Pedro y Juan. Yo no sé qué tanto hacía Juan, a lo mejor a Juan también hablaba, pero pues aquí Lucas nomás nos pone a Pedro. Y que Pedro, y hablando Pedro, pero siempre en la Biblia dice Pedro y Juan, estos dos socios, estos dos personajes con un carácter totalmente diferente. Uno, Juan, muy poeta y muy soñador, muy pensante, y Pedro el de, ok, ya lo pensaste, pues yo lo hago, ¿no? Entonces, son dos personas que se juntaban y que Dios los juntó y que Dios los llenó del Espíritu Santo, pero aquí Pedro está, en el capítulo 3 estaba predicándole después de que este cojo de nacimiento fue sanado, y les estaba predicando ahora a toda la gente que estaba en el templo, a todos los hombres israelitas. Y estaba Juan también involucrado, y estaba también ahí sanando a este cojo de nacimiento. Y Jesús les había dicho, ¿recuerdas en el capítulo 1, en el 8, que esperaran al Espíritu Santo, que recibieran al Espíritu Santo? Y eso es muy importante para nosotros como cristianos, que tú recibas el Espíritu Santo. No es como, no es tanto como la oración de fe, sino es tanto como recibir al Espíritu Santo, invitar al Espíritu Santo, llenarte del Espíritu Santo, porque ese es el que nos va a hacer estar actuando como estos hombres. Eh, pero estos hombres, ¿te acuerdas cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo? Pedro vuelve a predicar y como 3,000 hombres ahí se vuelven a Cristo. Son convencidos por el Espíritu Santo, y añadió a su iglesia miles de personas. Estamos hablando de 3,000 hombres. Ponle que cada hombre, ¿cuántos eran? Que estuviera casado y tuviera 2 hijos, imagínate. Eran 10,000 personas. En una comunidad tan pequeña como... ¿Cuánta gente te gusta que hubiera en Israel, en Jerusalén? Unas 80,000, 100,000 personas, y se convierte el 10% de la ciudad. Imagínate, qué interesante. Y ese día el Señor añadió a su iglesia primitiva, que es lo que estamos aprendiendo hoy como Calvary Chapel Torreón, esta pequeña iglesia, este pequeño remanente, esta obra preciosa que Dios está poniendo en Torreón. Pues hagamos eso. Salgamos y hablemos, salgamos y digamos al Señor las grandes maravillas que
¿Qué está haciendo? Y estudiando Hechos, hermano, no sé tú, pero me está como, ¿cómo decirte la palabra? Motivando, me está como fascinando como, como maestro, eh, el estudiar Hechos. Tal vez ya lo había leído, tal vez tú ya lo has leído, pero estudiarlo a profundidad me está fascinando realmente Hechos. Me está como diciendo, vamos a hacer esto. Israel, es que tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Israel, es que tú tienes que estar esperando los tiempos de Dios. Israel, es que tú tienes que estar hablando con denuedo. Y porque lo que lograron estos hombres fue fascinante, hermanos. No quites el dedo del renglón, que eran dos hombres eh, que no estaban estudiados, hermanos, no tenían una gran preparación como el sacerdote, como el levita, como estos hombres que dices, wow, eran hombres como tú y como yo, ordinarios, haciendo cosas extraordinarias, pero a través del Espíritu Santo. Entonces, eh, hay una sencillez en el contenido, está tan sencillo lo que leemos que dices, pues, pero tiene mucho contenido que tú y yo podemos comprender en Hechos. Entonces, en ese capítulo 3, este milagro, y tú dices, wow, un milagro, y wow, 3,000 personas aceptaron a Jesús, y wow, pero vienen problemas. O sea, el llegar a Cristo, normalmente los que llegamos a Cristo empezamos a tener problemas. O sea, viene, Satanás no está a gusto con lo que vas a hacer. Satanás no quiere, dice la Biblia que estamos hechos a su imagen. Y la labor de Satanás es robar la imagen de Dios en nuestras vidas y parecernos más al mundo. Por eso nos encantan las cosas del mundo. La carne nos encanta. Y al venir a Cristo y aceptar a Cristo como tu Dios y tu Salvador y el Espíritu Santo habitando, Satanás empieza a golpear. Empieza a, si quieres ahí, bueno, yo te voy a quitar esto, ¿no? Y vemos el caso de Job, ¿recuerdas? El caso de Job, dejándolo en una postrado en una cama mal. Dios permitiéndole hacer a Satanás ciertas cosas que hasta los amigos se te van cuando llegas a Cristo, porque, es que ya no es el Israel de antes, el que cotorreaba, el que era ya no es. Ya no es el borrachal de antes, ya no es el que transeaba, ya no es, ya no existe. Entonces, estos hombres al hacer este milagro, vienen estos problemas. Y estar en Cristo va a hacer eso, hermano. Te lo tengo que, ya lo sabes, pero te lo recuerdo, o sea, va a venir problemas, va a venir, eh, pues problemas, escasez, desilusiones. Pero cuando estemos en su presencia, todo eso se va a acabar. Entonces vamos a leer los versículos que nos corresponden en el día de hoy y vamos a ir meditando ellos verso a verso. Dice Hechos 4, capítulo 4, versículo 1. No se te olvide el contexto. Acaban de hacer un milagro y Pedro está predicándole a la gente, enseñándole, este milagro no es mío, este milagro es de Dios, apuntando. Nosotros no hicimos nada. Nosotros solo dijimos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Porque la gente ya, y el cojo los tenía agarrados de la mano y no, ustedes no se me van. Entonces en eso entra el versículo 1 de capítulo 4 de Hechos. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Porque muchos de los que habían oído la palabra, que dice ahí, creyeron. Y el número de varones era de ¿cómo? 5,000. 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén
los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ningún otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué interesante. Digo, realmente lo leemos y digo, qué padre, ¿no? Y nos podemos ir con esto. Inclusive salimos motivados, ¿no? ¿Cómo habla Pedro ante esto? Pero quiero aclarar dos puntos y vámonos verso a verso. En el versículo 1 hablando ellos, vinieron sobre cuéntalos, ¿quiénes venían? Los sacerdotes, 1, con el jefe de la guardia del templo, 2, y número 3, los saduceos. Vienen tres grupos por Juan. Acuérdate en el contexto, están Pedro y Juan ¿en dónde? En el templo. Entonces primero tenemos que poner en contexto que los sacerdotes eran los que hacían los rituales, los sacerdotes eran los que sacrificaban, los que entraban al lugar santísimo, estas personas elegidas por Dios. Después vienen con la guardia del templo. ¿Quién es la guardia del templo? Es interesante entender que en ese contexto histórico, y voy a repetir mucho esta parte de contexto histórico, porque Roma permitía una policía especial dentro. Creo que es muy parecido al Vaticano. El Vaticano tiene su propia policía adentro, sus propios guardias. Les dan autoridad. Pero Roma, inclusive Roma, a los judíos les da, en esa parte, les daban autoridad hasta de matar personas. A matarlas. Si había alguien que iba en contra de su religión, lo podían matar. ¿Quién es el ejemplo? Jesucristo. Herodes dijo, yo no veo nada malo aquí. Si ustedes ven en sus leyes, ustedes acaben con él. ¿Recuerdas? Hasta ese punto podían hacerlo. Y luego también vemos, entonces había la guardia del templo, pero vemos en el contexto histórico había como tres partidos en aquel tiempo, que eran los saduceos, los fariseos y los escribas. Eran estos tres grupos que básicamente es como en el contexto de hoy, para explicarlo mejor. Hoy tenemos en el Congreso pues varios partidos políticos, ¿no? Y cada uno tiene su esencia. Vemos al partido de Morena, del PRI, del PAN, y ellos son los que hacen las leyes o las cambian a su conveniencia, ¿no? Es lo mismo, haz de cuenta. Entonces, hermanos, aquí entran esta parte de los saduceos. Y había, como te digo, dos grupos, los saduceos y los fariseos. Y te quiero compartir un poquito este contexto histórico porque es importante entender qué está pasando dentro del templo y qué está pasando ahí. Ya lo vimos con Jesús en Lucas, que estos hombres, básicamente, principalmente los fariseos llegaron con Jesús. Pero ahora está hablando de los saduceos. Entonces, los fariseos, la competencia, el otro grupo, que no los son mencionados aquí, pero ¿qué onda con estos grupos, Israel? O sea, ¿qué creían o cuál era el por qué había diferencias entre un grupo y de otro grupo? Los fariseos defendían la doctrina por ejemplo, la predestinación. Y ahí ahorita hay un grupo de reformados que creen esta parte de la predestinación, o sea,
ya eres predestinado, ya no hay manera de que tú puedas llegar a Dios, porque ya estás predestinado y muy centrado en eso. Ya no hay manera. Si tú no eres predestinado, marchas. Pero ellos creían esta parte, los fariseos, de la predestinación, que inclusive el libre albedrío, creían en la inmortalidad. Ellos hasta cierto punto creían en la resurrección y se basaban mucho en la resurrección como algo teórico, porque no era algo comprobable. Por eso creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y en los castigos del mundo de ultratumba. Pensaban que las almas de los malvados quedaban apresadas bajo tierra y en tanto que los justos vivían en cuerpos nuevos. ¿Ves? Algo muy que lo vemos hoy hoy lo vemos en otras, le llaman en otras religiones. Si tú te preguntas qué piensa un mormón, si tú te preguntas qué piensa un testigo de Jehová, si tú te preguntas qué piensa un católico inclusive, que el católico mucho es de que mis buenas obras me llevan a Dios. O sea, sí, pero no es así. Está cerrando un poco, enseñando que Dios solamente otorga gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. Entonces, esto eran los fariseos. Ahora, aquí en nuestra lectura, ¿quiénes aparecen? Los saduceos. Los saduceos es prácticamente todo en contra. Ellos no creían en la resurrección. No hay resurrección. No existe la resurrección. Y era un grupo muy pequeño, los saduceos. Era muy pequeño, pero ¿sabes qué tenía ese grupo? Era un grupo tenía dinero. Por eso tenían puestos tan grandes, tan buenos, porque venía de familia. Lo vemos hoy en nuestros tiempos. Hoy vemos que uno que fue presidente o diputado, no sé, algo, ¿y quién quiere poner? A su hijo, a su hermano. Lo estamos viendo, ¿no? En partidos políticos actuales. Muchos hijos, primos, están ocupando puestos políticos. Es lo mismo que está pasando aquí. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Está pasando. Y estos saduceos era gente importante, gente en su mayor parte ricas. Y al ser rico económicamente, pues ¿qué pasa ahí? Que eres influyente. Y es porque por eso obtienen esos y por eso siguen teniendo más, porque son gente influyente y por eso tenían puestos de funciones públicas. Normalmente eran mencionados por Roma para obtener esos puestos. Estos saduceos no creían en la resurrección. No tenían, para terminar este punto de contexto histórico, tenían doctrinas diferentes. Y la Biblia nos habla que busquemos la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La del Evangelio, la de Jesucristo. Pero, hermanos, aquí quiero mencionarte y recordarte esto. Pedro y Juan ya estaban en broncas. ¿Quién se les ocurre hacer un milagro dentro del templo? Oye, ¿qué estás mal de tu cabeza? Bueno, lo hicieron. Y ya sabían ellos. Y quiero recordarte esto porque en Mateo 3, versículo del 7. De hecho, aquí se me ha olvidado, aquí está una imagen. Haz de cuenta que ahí está el concilio. Ahí están todos. Algo curioso que hay que notar, que cuando Jesús lo crucificaron, tenía que haber quórum. Y cuando Jesús lo crucifican, no había quórum. Ahora sí están. Ese es el concilio y ahí está una imagen de Pedro y Juan en medio. Ahí está el sumo sacerdote en medio de ellos. Y ahí están toda la clase política y religiosa de ese tiempo. La puse porque quiero que veas que en ese momento está en ellos, en teoría, en el mundo, en ellos está la vida de Pedro y Juan, pero realmente la vida la tiene Jesús. Y Él tiene control de ellos.
Pero Jesús les había dicho en Mateo 3, fíjate, partidos contrarios, saduceos y fariseos, y en un momento en Mateo 3, ¿qué crees que hacen? Hacen coalición. Hicieron coalición para preguntarle a Jesús, para tentarle. Hacen coalición para tentarle. Vamos así rapidísimo a Mateo 3. Acompáñame. Ahí está más atrasito de Hechos. Mateo 3, versículo 7. Mateo 3, versículo 7. Fíjate, al ver que muchos fariseos y de los saduceos venían al bautismo de Juan. En ese momento oye, hay un tipo allá en el desierto, y está yendo mucha gente y se está bautizando, y ahí van, ¿no? Pues ¿quién es? Van fariseos y van saduceos, se juntan para ver cómo están bautizando Juan. Y fíjate cómo les habla Juan. ¿Qué les dijo Juan? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Me encanta el 8. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, señores. Les está diciendo Juan, no les diciendo ustedes, está diciendo Juan a los fariseos y a los escribas. Interesante. ¿Quién les sabe? ¿Qué de nuevo de hablar de Juan? ¿Cómo terminó Juan, hermanos? Le cortaron la cabeza. ¿Estás lista para hablar en el nombre de Jesús a todo el mundo? Digo, hoy no te cortan la cabeza. Bueno, en México, si te vas a África, ahí sí te la van a cortar. Pero, ¿qué valor de Juan? Hoy, si tú hablas de Jesús, lo máximo que corremos es que se te acabe el favorcito que te hacían. Aquel político, aquel amigo con el que hacías tranza, ya no haces tranza, entonces ya no eres mi amigo, entonces ya no tengo las mismas entradas. Pero Juan está hablando. Quiero, por eso insisto esta parte, entrar en contexto de lo que estamos leyendo, porque esa imagen la vemos, pero está bien, dura la imagen. De ellos depende de estar en la cárcel o estar muertos. Ahora me recuerda a mí eso hoy. Entonces, hermano Israel, si yo estoy en Cristo, ¿tengo que hacer frutos dignos de arrepentimiento? Sí. Para el perdón de pecados. Otra imagen, vete ahí más adelante a Mateo, pero ahora 16, a Mateo 16. Seguimos en el contexto, ¿quiénes son estos fariseos? ¿Quiénes son estos saduceos? Ya te ubiqué qué hacen los fariseos. Y a veces tenemos una actitud de fariseo, hermano, que muy hipócrita. O sea, yo muy dándome golpes, pero por dentro de mi casa soy ni aguas. Aguas con juzgar a tu hermano, a tu hermana. Aguas. Dice el versículo 16, nada más esta parte, porque dice, vinieron, ¿ahora quiénes son? Los fariseos y los saduceos, otra vez, este gran grupo, estos partidos políticos, religiosos. Vinieron estos fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron mostrarle señal del cielo. ¿Y qué respondió Jesús? Más él respondió y dijo, cuando anochecéis decís buen tiempo, por el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Y qué les dice? Hipócritas. Es duro, es que a veces es duro que Dios nos hable así, ¿no? O te hable así o me hable así. Hipócritas, ¿qué sabéis?
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no se le ha dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Otra vez Jesús reclamándoles, querían una señal. Les dice Jesús, a ver, tú sabes cuándo va a llover, tú sabes cuándo va a ser tierra. ¿Sabes cuándo va a ser tierra en Torreón? En la noche observa la luna, y si alrededor de la luna está amarilla, todos en la noche van a, ay, sí, esto dijo el pastor. Cuando va a ser tierra, la luna está llena de amarillo. Chécate eso. Mañana va a ser tierra. Bueno, no digo que mañana, sino viendo la luna. Y estos saduceos sabían de la ley, sabían las profecías, y les dice Jesús, ¿cómo no manches? O sea, si ustedes saben estas señales, saben estas, ¿cómo no van a saber esta señal? No les voy a dar señales, dice Jesús. Y por último, creo que ahí mismo, en el 6, si te vas al 5, perdón, ahora dice, llegando los discípulos al otro lado que habían olvidado traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura, ¿de quién? De los fariseos. ¿Y de los quién? Levadura se refiere a pecado, a doctrina. Les está, o sea, puse en contexto esto, hermanos, porque los Pedro y Juan ya sabían a qué se estaban enfrentando. Pedro y Juan ya sabía que creían los saduceos, Pedro y Juan ya sabía que creían los saduceos y los escribas, ya sabía. Y se está enfrentando a ellos. Y Jesús les dijo en ese versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de, fíjate, los discípulos en ese tiempo es, híjole, la levadura, no trajimos pan. Se va a enojar el Señor porque no trajimos pan. Y Jesús dice, en el 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes? Dice Jesús, ¿no te acuerdas de los milagros que hice? No se trata de pan. Dice el 11, ¿cómo es que no entendiste que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice el 12, ahí mismo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. De la doctrina. Pastor, ¿y qué es doctrina? Bueno, si tú le pones ahí en Google, doctrina es un conjunto de enseñanzas, principios, ideas o creencias fundamentadas que sostienen una postura religiosa. ¿Cuál doctrina tienes tú? Y a veces, inclusive tenemos que cuidarnos, hermanos, de veras, hoy en día, de los mismos cristianos que vienen con doctrinas muy liberales, con doctrinas muy, tú nomás, no te lo dicen así, pero haz la oración de fe y listo, ya estás en el reino. Cuando la palabra dice, arrepentidos para perdón de pecados. No tanto que hagas la oración, Esa es una doctrina. Son cosas tan chiquitas, con letras chiquitas que no te das cuenta. Y ahí estás, ¿no? En la iglesia. El apóstol Pablo, y vamos a ver más adelante, ya no te quiero, es que traigo muchos versículos, pero vamos al versículo 2 de Hechos. Sí nos quedó claro el contexto, ¿no? Vamos a Hechos. ¿Ya estás ahí? Yo no. Perdón. Hechos 4. Porque dice que, estoy en Juan. Hechos 4, versículo 2. Dice, y los saduceos, ¿qué dice? Resentidos. ¿Ahora entiendes por qué estaban resentidos? ¿Molestos? ¿Enojados? ¿Por qué estaban molestos los saduceos? Los saduceos. Ahí te lo dice. Que anunciasen en Jesús, ¿qué? Ellos no creían en la resurrección. Y se están molestos porque están enseñando la resurrección de entre los muertos.
Y versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde y obviamente no estaba el concilio. No había quien los juzgara. Y los meten al bote. Imagina, acaban de hacer un milagro y ya te metieron al bote. Acabas de regresar a Jesús y ya te vienen las broncas. 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, es que me encanta porque Lucas está diciendo como algo trágico, algo fuerte, y de repente sale con algo muy padre y dice el 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, o sea, los metieron al bote, pero muchos de los que habían oído creyeron. ¿Y de cuántos? Ahora había 5,000. 5,000 hombres. 5,000, 10,000 familias, 10,000 personas. 15,000 personas contando hijos, no sé. Y dice el versículo 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Ahora sí, el día siguiente. Ahora sí, mira, ahí está. ¿Quién se juntó en Jerusalén en el 5? Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, invitados de lujo, Juan y Alejandro, gente importante, y todos los que eran de la familia. Es interesante, ponle ahí, que dice, subrayelo, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. O sea que solamente la gente que era mi familia podía ocupar esos puestos. ¿Te das cuenta? Porque ahora no eres diputada, diputado. Dice Sara, yo voy a ser diputada. Le digo, no, pues ojalá, pero es que no venimos de familia de diputados. No tenemos las palancas, dale chance. No hay manera. Pero inténtalo, ¿verdad? Estaba el Sanedrín. Ahora estamos viendo el Sanedrín. Este es el Sanedrín, hermanos. Ahí está el Sanedrín. Ahí están, todo lo que estamos mencionando en versículo 5, ahí está. 71 miembros lo componía el Sanedrín. Pero este Sanedrín no estaba cuando juzgaron a mi Señor. Se volaron todas las leyes, se volaron todo. Querían acabar con él. Pero vámonos al 7, se pone un poquito mejor. Y ahí está la imagen del 5 y 6, ¿no? Lo que leímos ahorita. Y el 7. Y poniéndoles el medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, ellos creían en Dios. Todos estos que están aquí creían en Dios, creían en la ley mosaica, pero no creían en los milagros así. No creían en los saduceos ni en los ángeles, ni en espíritus, mucho menos en la resurrección. Por eso te estoy diciendo ese contexto, porque ve la respuesta de Pedro y Juan en ese contexto. Está todo en contra en su vida. Y va a haber cosas en tu vida que va a estar todo en contra. Economía, enfermedad, matrimonio, y va a estar todo en contra. Y muchas veces nosotros dejamos a Jesús. Muchas veces dejamos a Cristo, porque si no me va a ir peor. Esto nos recuerda que en este mundo vas a tener todo en contra. Y ahí está, checa. Ahí están estos dos vatos. Su creencia en Dios no era la misma. Está todo en contra para ellos. Y con eso en mente, donde está todo en contra, con eso en mente, ahora vamos a ver la respuesta de ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Imagínate, tú estás ahí parada, tú estás ahí parado. Tienes a tus hijos, afuera están tus hijos, cuidándola a la tía, Y si tú les dices lo que va a contestar Pedro, o le dirías, no, discúlpenme, pues es que se me salió el poder ahí, pues, no me controlé el poder y se me hizo fácil, ¿no? Perdónenme. Chicos, jóvenes,
Cuando estás en tus grupos de amigos que estás que sí, vamos a darle, sí, que no sé qué. ¿Haces esto? ¿Haces lo de Dios? ¿Negas? Tienes el de no decir, yo no voy a hacer eso. Es la llamada del Señor. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Está todo en contra. Y eso me recordó mucho esto, porque voy a tener cosas en contra de mi vida. Y muchas veces, a veces no está en contra de nuestras vidas, pero a veces anhelamos lo que otros tienen. Vidas, hijos, economías. Y anhelamos eso. ¿Qué tanto estás dispuesto de negar a Jesús en esa situación? Pero mira, el 8. Ya me pude explicar por qué me fui todo esto, la historia, cómo está el Sanedrín ahí. Ya está todo en contra, ya me expliqué en eso. Entonces, el 8. Fíjate el 8. Entonces, ¿quién? Pedro. Oye, perdóname con esta respuesta, pero como que dice Juan, ay, cállate, no digas eso. ¿Me va a llevar entre las patas? Yo ni dije nada, él es el que habló. Pedro, no, ahí nos vemos, ¿no? Imagínate. Pero pero hay una parte y que tienes que subrayar ahí en tu Biblia, aunque sea digital, la puedes subrayar porque dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo. Ahí hay 3 personas, ¿no? Pedro, Juan, y está el Espíritu Santo con ellos. No se ve la imagen del cojo, es que eso lo hice por IA, pero no le sé mucho la IA, entonces ahí debería estar el cojo, ¿no? Porque es el beneficiado. Pero dice entonces lleno del Espíritu Santo. Me encanta Lucas porque aclara lo que va a hablar no es de Pedro, porque Pedro a lo mejor tenía miedo o estaba cobardado o tenía coraje, no sé la actitud de Pedro, pero dice lleno del Espíritu Santo. Recuerda, 2 hombres ordinarios, pescadores, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Así les dice. Esta pareja tan estrecha, esta pareja, como te decía, Juan el soñador y Pedro el hacedor, ¿no? Pedro el práctico y Juan el poeta, compareciendo. Y ahí está esa imagen. Hay que observar a Pedro y a Juan. Quiero que observes aquello que no puede ver con los ojos. Quiero que veas algo que no se pueda ver, y no se puede ver el Espíritu Santo, hermano. ¿Alguien ha visto al Espíritu Santo? Pero ahí está. Está en nosotros. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo? Pues yo puse aquí, tal vez tú tengas otra definición, pero tener el Espíritu Santo es tener una visión clara de lo que tengo que decir, una certeza absoluta de quién es Jesús, y una pasión intensa y un valor inquebrantable, porque eso se requiere mucho valor, ¿eh? No saben qué va a suceder Pedro y Juan, pero están llenos del Espíritu Santo. Dice el 9, está la respuesta. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho, fíjate, sobre la palabra, el beneficio que se le dio, un beneficio. En Cristo hay beneficios, hermanos. Y no los quieras ver económicamente ni de salud, sino la eternidad. Pero dice, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el ¿quién? En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste. ¿Por qué dice? Ibas tan bien, Pedro, pero ¿por qué tienes que decir eso?
yo no sé qué hubiera contestado. Va bien, Pedro, pero porque dice, le hicimos un beneficio, chavos, o sea, ¿por qué se enojan? Sacerdotes, ¿qué te enojas? Estaba cojo de nacimiento, estaba en la puerta, no podía entrar a adorar al templo. Y ahora ya puede entrar, ya puede caminar, ya no tiene ninguna enfermedad. Puede entrar a adorar como todos nosotros. Hay un beneficio. Pero fíjate en el 10, empieza diciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero continúa diciendo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Algo que me llama mucho la atención, yo quiero que hagas una prueba en esta semana, porque cuando tú hablas de Dios, la gente te capta, sí, Dios, sí. Inclusive ves en sus estados, gracias a Dios y gracias a Dios. Pero tú en vez de decir gracias a Dios, di gracias en el nombre de Jesús se hizo esto. La gente, no. A ver, es diferente, ¿no? Ya no me metas a Jesús. No te lo dicen de esa manera, pero creen que Dios es suficiente, pero en el nombre de Jesús hice esto. Ya no, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. La gente no lo capta igual. Les incomoda ese nombre. Nos burlamos de ese nombre. Chécalo. No solamente, ya no digas gracias a Dios, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Es importante, ¿no? Lo que está diciendo, o sea, estos dos hombres están siendo juzgados y más bien él está juzgando. Está en un concilio, ahora él los está juzgando. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. ¡Qué valor! Pero eso solamente a través del Espíritu. O sea, por eso te hago esa misma pregunta. ¿Qué harías si tú estuvieras en la misma situación de Pedro y Juan? ¿Qué harías? Y digo, ¿no? Juan, compadre, no me ayudes. O sea, si tú te quieres ahorcar, ahórcate solo. A mí no me ahorques. O sea, básicamente se está diciendo, ustedes que están aquí presentes, está diciendo Pedro, que creen en el Mesías, no creyeron en el Mesías y no creyeron en la resurrección ni en el milagro. Entonces, como cristianos, es importante reconocer la resurrección de Cristo. Si no crees en la resurrección de Cristo, en verdad, hermano, no sé qué haces aquí. No estás en el lugar correcto. Deberías de irte a otro lado. Porque básicamente, en el versículo que sigue, que es el ¿qué? El 11. Porque les dice, este Jesús es la que piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Les está citando el Salmo 118. Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que llevar a la palabra. Desecharon la piedra más importante para la construcción. Finalmente, justo antes de desmayarte, mientras tu vida pasa ante sus ojos, Pedro pronuncia una frase cuando le dice, líderes de Israel, solo hay una manera de salvarse. Solo hay una manera, y te lo recuerdo, y eso te lo tienes que decir a todo mundo que esté cerca de ti. Solo hay una manera de salvarse. La única manera de salvarse es confiando en Jesús. No hay otro nombre. No hay otra manera. Ni los santos, ni la Virgen, nadie, ni la Santa Muerte, nadie te va a poder sacar. Nadie. Pastor, no diga ese nombre. No, en el nombre de Jesús hay poder. No hay otro poder. Y solamente Jesucristo nos salva. No tienes otra oportunidad. Ni tu talento,
ni el mejor doctor, ni la mejor economía. Déjate digo, los ricos también se mueren. Como dice la novela, los ricos también lloran, ¿verdad? Pero solamente en el nombre de Jesús. Y dice, de hecho no hay otro nombre. La oportunidad de hablarles a la máxima autoridad del país acerca de Jesús. Y no les preocupa, fíjate, eso me lleva a pensar que no les preocupaba su vida. ¿Ok? Muchas veces a nosotros nos preocupa más nuestras vidas que las cosas del Señor. Por eso lo dejamos al último. Nos ocupamos y nos preocupamos más por otras cosas que por las del Señor. Hay un tipo que salió en el Congreso de, de aquí de México, de diputados y de diputados. Sí, no, es que una cosa son los diputados y otra cosa son los senadores, ¿verdad? Con los diputados empezó a hablar de la Biblia y que la Biblia, no sé si lo decía realmente, pero fue muy abucheado y todos los diputados se pararon y decían, no, es que es laico, ¿por qué mete la Biblia? Empiezan a molestarse. Pues si están haciendo lo mismo que estaban haciendo desde la antigüedad, desde que está en la Biblia, diputados, políticos, jueces, Dios lo constituyó y lo quieren rechazar. Pero ellos no les preocupa su propia vida y creo que no nos debe de preocupar nuestra propia vida por seguir hablando de Jesucristo. No nos debe de preocupar perder esa amistad. No nos debe de preocupar perder ese trabajo por el nombre de Jesucristo. Porque se dan cuenta que ya no les pertenece su vida. ¿Tú crees que la vida de nuestros hijos nos pertenece a nosotros? ¿Les pertenece al Señor? ¿Le pertenece a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque fuimos comprados por precio. Hubo un precio pagado para nuestra salvación. Y termina el versículo 12 y con esto termino. Entendiendo que es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no traje una imagen, pero en un arco, la pieza angular es la pieza importante, porque si no está esa, se va a caer toda la puerta, todo el muro. ¿Cómo estás edificando tu vida, pues? ¿Cuál es tu prioridad? Y a veces nuestra prioridad es nuestro trabajo, nuestra prioridad es nuestra familia, nuestra prioridad es nuestra escuela, nuestra prioridad es nuestro novio, nuestra prioridad es nuestra esposa. Hermanos, nuestra prioridad es Cristo. Y después de ahí viene todo lo demás. Vienen las bendiciones, vienen las puertas que se te abren, vienen las puertas que se te cierran. Viene todo, te quita ese hombre que te está estorbando y te pone a otro. Pastor, es que a mí no me ha llegado nada. Bueno, pues sigue a Jesús, enamórate de Él, cásate con Él y vendrán para que puedas elegir correctamente. Ahí están las puertas. Pero tenemos miedo al fracaso. Mucha gente se ve como que la cruz, vemos a un Cristo, si lo vemos en una cruz, a Cristo se ve como un fracasado, ¿no? Está siendo muerto, está siendo aniquilado. Pero después vemos una imagen donde en la cruz no está el Señor. Porque Jesús sacó el haz, dijo, ten, y resucita. Venció a la muerte. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Por eso dice el 12. En ningún otro hay salvación. En nada, o sea, nada te va a poder salvar de Él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú necesitas y yo necesito esa salvación.
Entonces, ¿cómo le hago? Arrepiéntete para el perdón de pecados. Ya no seas el mismo y la misma, no caigas en los mismos vicios, no caigamos en lo mismo de siempre. Es que siempre, si te fijas, si te observas tu misma vida, te vuelves a empuercar con lo mismo. Tú lavas a un cerdito, lo dejas bien bonito, como en la película del Babe. Pero si el cerdito no está arrepentido, cuando vea un charco de lodo, ¿qué va a hacer? Y aquí soy. Yo tengo un vecino que tiene un perro, un golden. ¿Sí se llama golden? Está bien bonito así. Le digo babotas, porque siempre trae babas. Está así. Y el señor los cuida mucho, pero andan en la calle. Pero el día que lo mandan bañar, no, hombre, se ve impecable el perro, impecable. Pero nomás ve un charco. Ni los 500 varos que le han de haber cobrado. Se empuerca. Bueno, una persona arrepentida es que ve el charco y dices, no, mi Señor pagó precio alto por mí. No quiero lo mismo otra vez. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Eso es buscar al Señor, eso es buscar la presencia, eso es tener el Espíritu Santo en nosotros. Porque me pasa de que, yo digo así, pecar, ¿no? Quiero empuercarme otra vez con eso mismo. Pero digo, Espíritu Santo, ayúdame. No quiero recaer en lo mismo. No quiero ser el mismo necio y el mismo persona que antes. Entonces, hermanos, hasta aquí le paré, hasta aquí me dio. Vamos a ver la semana que entra el versículo 12 en delante, porque empieza también esta misma situación con Pedro y Juan. Pero qué valor de hablar en el concilio delante del pueblo, sabiendo que en manos de ellos, corruptos, víboras, como nos llevaba Jesús, están a punto, hipócritas, porque se ven todos muy bien, ¿no? Con barba, su mecha, limpios, con sus bocitas aquí. Inclusive sabían la ley mosaica. Todos los, y ellos están de que o van a la horca a ser crucificados igual, o mienten y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no. Oye, es que está bien tomar, ¿no? Dice, y la Biblia no habla del vino, nomás. Además, Jesús tomó vino. Está bien tomar, pues, ¿verdad, pastor? Pues si eso te lleva a emborracharte, entonces no está bien. Pablo dice eso, ¿no? ¿Estás listo para hablar con denuedo de Jesucristo? En el nombre de Jesús, hacer las cosas, llenarte del Espíritu Santo, caminar con Él. No va a ser fácil, hermano. Muchas veces he pensado, en mi vida, que cuando no estoy obedeciendo bien a Dios, cuando no estoy obedeciendo a Dios, todo está bien en mi vida. No sé, en tu casa. Cuando no estoy, todo va bien, hasta me caen ventas y ahora. Pero cuando me empiezo a meter más con el Señor, a obedecerlo, a negar ciertas cosas, me empieza a ir mal. Mal en el mundo, ¿no? Pero ahora entiendo por qué. Y sabes, al final Dios tiene el control de mi vida y de tu vida. Por mucho que te esfuerces, Dios tiene el control. Entonces es mejor llenarte del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno? Pues de su palabra. ¿Qué lees? ¿Qué meditas? ¿Qué estudias? ¿Qué estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo? El servir es un fruto, hermanos. No necesariamente tienes que servir. Y eso es lo que estoy trabajando con algunos de ustedes. Es un fruto el servir. Es una bendición servir porque Dios te llenó
de talentos y de dones para ponerlos a su obra. Y también te los dio para trabajar afuera, pero también ponerlos en obra. Amén. ¿Te pones de pie para terminar, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar para pedir esto, ¿no? Waiting for pairing. Paired. Pedirle al Señor que nos siga llenando de su espíritu, que este ejemplo no fue de ellos, no es que fueran muy machos y muy entrones. Pues, insisto, la actitud de Juan es de, cállate, no digas nada. Y el Pedro, ustedes lo mataron. Está siendo juzgado. Cállate, deja que ellos digan qué. Pero tenían la oportunidad de decirle, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero Él resucitó al tercer día. Y ve el contexto de ellos, ¿eh? Ellos estaban en contra de cómo pensaban. Y aún así están diciendo la verdad. Y esa es mi oración para ti el día de hoy. Que desde hoy empieces a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Dios, pero Dios nos dio, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres donde podamos encontrar salvación. La gente de hoy, tú y yo y afuera, necesitan un Salvador, no la lotería, no una esposa, no unos hijos, no, necesitan un Salvador. Y de ahí vienen otras cosas. Y van a llegar. Pídele a Dios. Pídele. Si quieres un carro, pídeselo. Por mí no hay bronca. Pídele el esposo, la esposa, el hijo. Pídele. Es una oportunidad para Dios decir, ok, aquí me quiero glorificar. Paz. Pero no, es que no. Está muy ocupado Dios. Hermano, es Dios. Él quiere que le pidas. Pero ¿por qué no le pedimos que nos llene de su Espíritu Santo? Que salgamos y hablemos con denuedo como esos hombres. Vamos a orar, Señor. Una vez más, gracias, Padre, por tu palabra. Híjole, ha sido un refrigerio para mí esto. Ha sido para mí un tiempo de bonanza en tu palabra. Es un deleite para mí estudiar tu palabra. Anhelo eso. Anhelo los tiempos de lectura, de escucharte principalmente. Señor, ¿qué quieres quitar de mí el día de hoy? Pero así que lo que quieras quitar, pero así te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo el día de hoy. Llénanos más, que nuestra copa esté rebosando de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que hoy aprendimos esto con estos dos hombres y lo que vamos a aprender en este libro. Por cada hermano, hermana que está aquí presente, que en el nombre de Jesús sean llenos de tu Espíritu Santo y que en el nombre de Jesús hablen y que en el nombre de Jesús sean arrepentidos para perdón de sus pecados y caminen contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.